Buenos días, muchachos. Les voy a grabar este video que es parte de lo de la semana que estamos actualmente cursando. Los que estuvieron presencialmente se dieron cuenta que también lo traté de grabar en el salón, pero la calidad del internet allí en la escuela no funcionó para poderlo subir a la plataforma. Entonces lo estoy volviendo a grabar. La información va a ser la misma para que todos la tengan allí, allí lista. Vamos a empezar yéndonos a su página de Classroom. Nos vamos al módulo 4. Y aquí en trabajo en clase ya deben de tener habilitada su guía de actividades del primer periodo, semana 1. Vamos a darle clic. Aquí veo que ya entregaron 2 personas. Siempre vamos a abrir aquí primero la guía de actividades. Pueden darse cuenta aquí en las instrucciones, dice ignoren aquí la fecha. En breve lo voy a modificar. En los siguientes archivos encontrarás la guía de actividades. Es esta de aquí, que te indicará lo que debes de realizar durante la presente semana. Este va a ser siempre el archivo que vamos a revisar primero. ¿Sale? Y luego voy a poner anexos, como es este de aquí, el anexo 1, que son archivos que refuerzan o se ocupan para hacer las actividades que vienen en la guía. Vamos a abrir primero la guía entonces. El tema va a ser introducción a la base de datos. Déjenme decirles por qué. Recuerden que nosotros tenemos este semestre programado llevar el submódulo 2 del módulo 4. El módulo 4 se llama Desarrolla software de aplicación web con almacenamiento persistente de datos. Esto de aquí. Pero a mí me toca dar el submódulo 2, pero como aún no tenemos docente para el primer submódulo, yo ocupo que ustedes vayan entendiendo el primer submódulo para poderles explicar el segundo. Entonces, en lo que llega su maestro de esa clase, vamos a empezar nosotros tomando esos temas. Y el primer tema es la base de datos. ¿Pero qué es? Aquí dice, desarrolla software de aplicación web. Ustedes ya saben que es un software, los semestres anteriores ya hicieron algunos software, algunos programas con lenguaje de programación. Pero luego dice aquí de aplicación web. Ojo, no dice página web, dice aplicación web. La diferencia entre una página web y una aplicación web es que en una página ustedes programan, ustedes ya lo hicieron el semestre pasado con código HTML, programan una página y es estática. Así como ustedes la programan, cualquier persona que entre a verla la va a ver tal cual sin poder modificar nada. Y en una aplicación web no, se muestra información diferente, depende del usuario, o el usuario puede interactuar con esa página web como que si fuera un programa de los que han hecho ustedes con lenguaje de programación como el Java. Luego dice aquí con almacenamiento persistente de datos. Aquí es donde entra la base de datos. Esta aplicación web tiene que guardar cierta información. Recordemos que no es una página sencilla donde nada más ponemos texto, ponemos imágenes, ponemos sonido. Aquí vamos a guardar información. Información, por ejemplo, de usuarios. Si estamos hablando en una aplicación web para una escuela, tenemos que guardar las calificaciones, por ejemplo, los estudiantes, los grupos, los maestros. Si es una aplicación para un banco, pues hay que guardar también a los clientes, el saldo que tienen en sus cuentas, todo eso. Y para eso nos vamos a apoyar de las bases de datos. Introducción a la base de datos. Base de datos entonces es también
una manera de, no nada más de almacenar datos, sino poderlos accesar y manipularlos de una manera hasta cierto modo sencilla. La primera actividad que vamos a hacer para entrar a este tema es investigar y anotar en su cuaderno la definición de los siguientes conceptos: qué es dato, qué es información, diseñar, gestión, claves, relación, tabla, registro y campo. Son palabras claves que se utilizan en los ambientes de base de datos. Ojo, estamos hablando de informática, de base de datos. Entonces, las definiciones que me van a traer son referentes a eso. Por ejemplo, aquí en tabla no me vayan a traer que es una tabla de madera o que de tal árbol. No, estamos hablando de tablas informáticas, tablas de información, así con todos los demás. Esa es su primera tarea que me van a subir. Bueno, tenían toda esta semana. Hoy viernes es el último día para subirla. Está cortito. Como segundo tema vamos a ver el concepto y origen de la base de datos. BD significa base de datos. Y sistema manejador de base de datos. Es lo que significan estas siglas. Esto fue lo que vimos el día martes. Lo vuelvo a repetir. Aquel día no se pudo grabar el video. Por lo cual lo estoy volviendo a grabar ahorita. Para eso vamos a tener que primero leer el anexo 1. Y una vez que lo leamos vamos a elaborar un mapa conceptual sobre lo analizado en esa lectura. Y en la clase que tuvimos en vivo, en la sala de cómputo y la que estamos teniendo ahorita como complemento. Para que todos, tanto los que asistieron como los que trabajaron a distancia, lo puedan hacer. ¿Ok? Muy bien, vámonos entonces al anexo 1. Es este de aquí. Y vamos a empezar a leer primero la parte izquierda. Estamos hablando del concepto y origen de las bases de datos y los sistemas manejadores de base de datos. Aquí por una G, porque también se les puede decir de gestión, sistemas de gestión de base de datos, dependiendo la traducción que hagamos del inglés. Las aplicaciones informáticas en los años 60 acostumbraban a darse totalmente por lotes, los llamados batch, y estaban pensadas para una tarea muy específica relacionada con muy pocas entidades tipo. Ok, aquí ya habla de entidades. Entidades es una palabra clave donde podemos representar de la vida real algo adentro de nuestro programa informático. Es decir, si estamos hablando de un sistema de una tienda, una entidad puede ser los productos, que el azúcar, que el jamón, que el huevo. Esos productos, a toda la tabla, a todo lo que es productos es una entidad. Otra entidad puede ser los clientes, otra entidad, y ahí podemos guardar cuáles clientes tenemos en nuestro negocio. Entonces, regresando, dice aquí que estaba guardado por lotes de información, donde cada información, digamos, de un cliente estaba establecido ya cuánto espacio tenía, cuántos bloquecitos se iban guardando. Ahorita vamos a ver dónde se guardaban. Cada aplicación, aquí vamos, con una o varias cadenas de programas, utilizaba ficheros o archivos de movimientos para actualizar, y cada que actualizaba cierta información se creaba una copia nueva. Y o para consultar uno o dos ficheros maestros, excepcionalmente más de dos. Cada programa trataba como máximo un fichero maestro, que solía estar sobre cinta magnética, y en consecuencia se trabajaba con acceso secuencial. Vean, aquí ya viene el método de almacenamiento que se usaba. Los archivos maestros son, digamos, que los principales, los que no se deben de borrar. Siempre tienen que estar funcionando. Y ya las copias que se iban haciendo, pues obviamente era información redundante. Copia de copia de copia. Cada que se hacía una modificación. Cuando querían buscar una información, tenían que irse a las cintas magnéticas
este, para, para, para buscarlas aquí. ¿Cuáles son las cintas magnéticas? A ver, vamos a verlas aquí. Estas son las cintas magnéticas. Su acceso era secuencial. Es como las cintas, son iguales a las cintas magnéticas que se usaban en los cassettes de música, donde ustedes grababan canciones y la cinta iba girando conforme va avanzando la canción. Si querías adelantar la canción, pues tenías que hacer girar el carrete, avanzarle hacia adelante o hacia atrás, depende de lo que quisieras. No podías brincar de un lugar de la cinta a otro sin tenerlo que recorrer. Nada que ver con las memorias USB que usamos actualmente, donde ya no hay nada móvil. Toda la memoria se puede accesar en cualquier momento sin tener que hacer ningún tipo de recorrido. Entonces dice, cada vez que se le quería añadir una aplicación que requería el uso de algunos de los datos ya existentes y de otros nuevos, se diseñaba un nuevo fichero para todos los datos necesarios, para evitar que los programas tuviesen que leer muchos ficheros. Entonces, les digo, se tenía que estar repitiendo, porque si tú ya tenías un lote de información en esas cintas magnéticas y querías añadir algo, ya no cabía, entonces tenías que hacer una nueva copia con, con más información, obviamente más lotes, más todo. Entonces era un dolor de cabeza poderle llevar una secuencia a toda esa información. A medida que se fueron introduciendo las líneas de comunicación, las terminales y los discos, se fueron escribiendo programas que permitían a varios usuarios consultar los mismos ficheros online y de forma simultánea. Online, o sea, ya había varias computadoras conectadas entre sí accesando a la misma información. No es como el Internet actual, pero fueron las primeras líneas de comunicación entre computadoras, las primeras redes. Entonces tenía que hacerse un programa que pudiera gestionar quién se conectaba, a qué archivo y qué modificaba, y para que los demás pudieran ver esa modificación. Más adelante fue surgiendo la necesidad de hacer las actualizaciones también online. Ahí está. Porque primeramente nada más online podías ver la información, pero obviamente después tuvieron que también hacerla accesible para poder modificar información. Continuamos. El acceso online y la utilización eficiente de las interrelaciones exigían estructuras físicas que diesen un acceso rápido, como por ejemplo los índices, las multilistas y las técnicas hashing. Bien, aquí estamos hablando de cómo accesar de manera rápida a la información. Les decía yo que cuando se trabajaba con las cintas magnéticas era muy tardado accesar la información porque se tenía que ir recorriendo el carrete hasta llegar al archivo que nosotros ocupábamos. Entonces había algunas técnicas, por ejemplo las de hashing, que iba dividiendo la información por mitad, por mitad, por mitad, hasta encontrar de manera más rápida la información que estábamos requiriendo. Pero entonces también ya llegó el momento que ya las cintas magnéticas pues ya no fueron requeridas por su velocidad tan lenta de poder avanzar. Entonces fueron saliendo ahí los discos duros, parecidos a los que todavía tienen nuestras computadoras, algunas, porque ya la tecnología también ya ha cambiado mucho, pero con una capacidad de información muy, muy, muy limitada. Estos conjuntos de ficheros interrelacionados, con estructuras complejas y compartidos por varios procesos de forma simultánea, unos online y otros por lotes, recibieron al principio el nombre de databanks o banco de datos. Y después, a inicios de los 70s, el database. Aquí es donde ya le empezamos a llamar base de datos, database en inglés.
fue hasta los 70. El software de gestión de ficheros, lo que conocemos como, bueno, en aquel momento era demasiado elemental para dar satisfacción a todas las necesidades. Por ejemplo, el tratamiento de las interrelaciones no estaba previsto. Es decir, no era posible que varios usuarios actualizaran los datos simultáneamente. Si dos usuarios estaban trabajando con el mismo archivo de base de datos, digamos, las calificaciones de un estudiante, imagínense que dos maestros están queriendo accesar al mismo estudiante para ponerle calificación. No era soportado, o sea, o era uno o era otro, pero no pueden estar los dos al mismo tiempo en el mismo archivo. La utilización de estos conjuntos de ficheros por parte de los programas de aplicación eran excesivamente complejas, de modo que, especialmente durante la segunda mitad de los 70s, fue saliendo al mercado un software más sofisticado, los Database Management System. En español le podemos llamar sistemas de gestión de base de datos o sistemas manejadores de base de datos. Ahora sí, con todo lo que ya hemos visto hasta aquí, podemos definir el término base de datos como un SI, un sistema informático. SI significa sistema informático. Es la representación integrada de los conjuntos de entidades e instancia correspondientes a las diferentes entidades del tipo de sistema informático y sus interrelaciones. Es decir, en pocas palabras, le podemos llamar representación informática o conjunto estructurado de datos debe poder ser utilizada de forma compartida por muchos usuarios de distintos tipos. A ver, vamos a encontrar una definición. Vamos a usar esta última, el último párrafo. Una base de datos es un conjunto estructurado de datos que representa entidades y sus interrelaciones. Esa va a ser nuestra definición. Esta representación será única e integrada, a pesar de que debe permitir utilizaciones varias y simultáneas. ¿Sale? Eso va a ser nuestra definición. Muy bien. Y tenía aquí yo algunas imágenes de cómo eran las computadoras y los sistemas de almacenamiento de aquel tiempo, en los años 60. Aquí tenemos, por ejemplo, toda esta sala. Esta es la consola de mando. No hay monitor, no hay ratón. Y todo esto que ven atrás son dispositivos de almacenamiento. Aquí es donde se acomodan estos carretes que ven aquí, sin usar. Cuando se van ocupando, se van instalando en estos gabinetes de atrás. Y estos se encargan de grabar, de modificar o simplemente de leer la información contenida en la cinta. Aquí vemos otra imagen. Esta es una computadora. Aquí vemos la marca IBM. Aquí se ve esta señorita, instalando uno de los discos o carretes más bien de cinta para almacenamiento. Aquí está esta persona tecleando información. Se pueden ver, no hay monitor. Él va escribiendo información y para poder ver qué está escribiendo, aquí va saliendo la hoja con la información que él está insertando a la computadora. ¿Para qué son todos estos botones? Quién sabe, pero se ocupaban. Antes era muy complicado. Una sola persona no podía manipular una computadora. Tenían que ser varias. Aquí están las cintas. Aquí está la computadora Univac, muy famosa en aquellos años. Aquí con esta muchacha con su panel de control, con cara de Watt.
otras dos personas también con una Univac, y vean el tamaño que ocupaba esta computadora. Entre consolas de control, consolas de procesamiento y consolas de almacenamiento, abarcaban todo un espacio grandísimo, más grande que la sala de cómputo que tenemos en la escuela. Y les decía yo a ustedes, los que fueron ahí a presencial el martes, que ahorita cualquier smartphone, por más gama baja que sea, tiene más poder de procesamiento que esta computadora de los años 60, 70. Sí, no se compara. En el tema de la informática, de la velocidad de procesamiento y del tamaño, las computadoras han crecido exponencialmente. Ahorita ya una supercomputadora, o sea, una computadora con un gran poder de procesamiento cabe en la palma de una mano. Miren, este es de los primeros monitores que se inventaron. Es circular, obviamente no es a color, nada más había una especie de líneas así de luz, muy rudimentario. Muy bien. Bueno, muchachos, entonces este es el tema que vimos el día martes. Recuerden, aquí en la guía de actividades entonces son dos tareas que me tienen que subir el día de hoy. Las definiciones que están aquí y un mapa conceptual con lo que acabamos de leer del anexo 1. ¿Sí? Dos cositas nada más. Entonces, espero ahí sus tareas. Si tienen alguna duda, con toda confianza mándenme mensaje directamente ya sea al WhatsApp, al Classroom, me dejan ahí un mensajito, yo rápido lo leo, o igual a través de su tutora, como ustedes gusten. ¿Sale? Bueno, ándale pues. Estamos ahí pendiente para la siguiente clase. Por lo pronto hasta aquí le dejamos. Hasta luego, muchachos.